se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Damos inicio con la presentación de esta hora. Le hemos titulado la temática Prevención de las enfermedades y vamos a ir al texto bíblico. Abrimos las Sagradas Escrituras en el libro de Salmo, en el capítulo 91. Vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el versículo 7. Salmo 91:7. Sé que es un texto que muchos ya conocemos de memoria, pero si tiene su Biblia la puede buscar y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El versículo 7 dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No vamos a darle lectura a todo el Salmo 91, usted puede hacerlo. Este salmo es un salmo que contiene muchas promesas hermosas, y cuando vamos al comentario bíblico, al espíritu de profecía, nos damos cuenta que este Salmo 91, es un salmo con propósitos escatológicos. Es decir, que es precisamente, ha servido para todos los tiempos, pero especialmente para esta última etapa que nos toca vivir. Es un salmo con promesas. Sin embargo, todas estas promesas, como todas las que el Señor nos presenta en su palabra, son condicionadas. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta mañana al hablar sobre la prevención de las enfermedades. Hace algunos meses atrás, para ser exactos, el 25 de febrero, salió un publicado en una entrevista que se le hizo a la doctora Nancy Messonnier, y ella decía en esta entrevista, hablando de los acontecimientos y de esta epidemia, que ya es pandemia en este tiempo del coronavirus, del COVID-19, ella se expresó de la siguiente manera: ya no es cuestión de si pasará, sino de cuándo pasará exactamente y cuántas personas en el país tendrán una enfermedad severa. Hoy por hoy sabemos de que Estados Unidos ya está en el primer lugar, ocupando en relación a las estadísticas numerológicas en relación al COVID-19. Ya no era si pasará, sino más bien cuándo, porque prácticamente Estados Unidos lo esperaba, así como todos los países. En todas las entrevistas que se han hecho, tanto a los presidentes como a las áreas de salud, les preguntaba, ¿y va a llegar aquí? Sí, todos estaban esperando. Todos lo estaban esperando. Así que, como el título es sobre la prevención de las enfermedades, yo he querido, vamos a mencionar prácticamente algunas de las recomendaciones que la CDC, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, y todas las organizaciones de salud, la OMS, y todos los particulares también, han estado haciendo énfasis en ciertas prevenciones que no son nuevas, pero que yo la voy a mencionar porque viene al caso en la presentación que vamos a tener. No son nuevas porque no era novedad todo lo que se nos está diciendo, pero ahora que se nos recalca un poquito más, pues prácticamente todos tenemos conocimiento sobre la prevención y sobre las actitudes que debemos de tener ante este virus. Por ejemplo, el número 1 dentro de las prevenciones que están promoviendo, que son acciones para evitar la propagación de enfermedades respiratorias, y específicamente esta, una de los puntos es
evitar exponerse a este virus, evitar estar en contacto con las personas portadoras de este virus o que vienen de lugares donde las estadísticas son mayores. El hecho de cuando uno estornuda, cuando uno tose, de cubrirse la nariz, cubrirse la boca, no con las manos, sino hacerlo con el antebrazo, lavarse las manos frecuentemente. Se dice que hay que utilizar jabón, agua, o en caso de no estar a la mano con el agua y con el jabón, pues por lo menos estar utilizando un sanitizante que contenga por lo menos el 60% de alcohol, evitar el tocarse los ojos, la nariz, la boca. Y si está enfermito ya con algún padecimiento o alguna gripe, quedarse en casa mejor, o si son de la tercera edad, o si ya hay algún precedente de alguna enfermedad previa, es mucho más importante que cuide. Limpiar y desinfectar los objetos, las superficies que se tocan con frecuencia, con un spray, un paño de limpieza doméstico. Eso es prácticamente lo que hemos estado escuchando una y otra vez, que se nos está repitiendo para poder prevenir esta propagación. La concentración de la presentación es precisamente en eso, porque eso prácticamente todos lo conocemos. Pero estudiando el espíritu de profecía encontramos algunas recomendaciones, y es aquí precisamente donde nos vamos a concentrar, no tanto en lo que la CDC dice y todas las organizaciones de salud, sino vamos a ver la prevención desde el punto de vista divino. Por eso, al leer el espíritu de profecía en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 24 y párrafo 2, venía un pensamiento que captó mi atención, y en base a esto es que comenzamos a preparar este material, pero que por la gracia de Dios, y puedo decirlo que para la honra y gloria de nuestro Dios, desde que hemos iniciado el ministerio nos hemos concentrado y hemos tratado de levantar la voz en este sentido, pero que hoy en día se hace un énfasis mayor, porque pues tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es el papel que juega la Reforma Pro Salud en este tiempo? ¿De qué manera estamos levantando la Reforma Pro Salud en este tiempo? Hemos concentrado en mencionar todo lo que está ocurriendo en el ámbito político, en el ámbito religioso, en todos los ámbitos sociales. ¿Cuál es el papel que juega la Reforma Pro Salud en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Porque al ser el mensaje de la Reforma Pro Salud el brazo derecho del último mensaje de misericordia, ¿dónde hemos dejado la Reforma Pro Salud? ¿De qué manera lo estamos levantando? Así que es aquí precisamente donde nos vamos a concentrar. Yo citaba el texto de Eventos de los Últimos Días, página 24 y párrafo 2. Dice así: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia. Hermanos, este inicio de este pensamiento me habla de una prevención divina. Eso me está hablando de este pensamiento. Se avecina una tempestad, nos está advirtiendo, hay que prepararnos para que podamos afrontar su furia. ¿De qué manera, hermanos? Porque al Señor presentarnos este pensamiento, nos está advirtiendo de que algo viene. Y esto, ya como lo hemos mencionado, o se ha mencionado en muchas ocasiones, esto es principio de dolores, esto es principio nada más de enfermedades, principio de epidemia, que dejó de ser epidemia y es una pandemia porque es a nivel global. Ahora, ¿de qué manera vamos a afrontar esta furia? Porque hay una preparación de la cual nos está hablando aquí. Ahora voy a leer en total este pensamiento, como dice: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante, y aquí viene, hermano, aquí viene cómo debemos de prepararnos. Mediante es una palabra que está uniendo a estas dos frases. Viene la tempestad, hay que prepararnos. ¿Cómo? Bueno, el texto lo dice: mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Interesante,
porque eso no se lo va a decir ningún instituto de salud, ninguna organización de la salud, la CDC y la OMS no está hablando de arrepentimiento, no está hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, para poder afrontar todo esto que viene, aún en el ámbito de la salud, es mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de esa manera? ¿Por qué lo decimos con tanta firmeza? Porque cuando usted lee, y ahora yo no voy a citar el pensamiento de manera textual, pero en muchas de las grabaciones, como decía nuestra hermanita al inicio, está este pensamiento allí con cita. La base de la reforma pro salud, hermanos, la verdadera reforma pro salud, tiene su base en el arrepentimiento. Es más, el arrepentimiento, dice, es la base de la reforma pro salud. Así que, y vamos a ir explicando un poquito más adelante por qué es que el arrepentimiento juega un papel importante dentro de la reforma pro salud. Y hermanos, mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice evento de los últimos días, ¿qué implicaciones tiene el arrepentimiento? Implica la obra del Espíritu Santo, implica el reconocimiento del pecado, de acuerdo al libro de San Juan, capítulo 16 y versículo 8, porque viene a convencernos de pecado, implica la confesión, implica el apartarse del pecado. De acuerdo al libro de Proverbios 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. ¿Por qué partimos desde el arrepentimiento? Porque tenemos que hacer un análisis, hermanos. Hoy en día tenemos que analizar nuestras vidas para saber cómo estamos con la reforma pro salud. Juega un papel muy importante, ya dijimos, y usted lo sabe también, que es brazo derecho de este último mensaje, no solamente para publicarlo y hablarlo con boca, sino para vivir el mensaje. Es muy importante dentro del plan de la salvación. Así que no por obras, no es una parte causal, pero sí es una condición. Así que juega un papel importante, hermanos, porque si yo analizo mi vida a la luz de la reforma pro salud y yo veo que todo está bien, entonces no tengo nada de qué arrepentirme, entonces no hay nada que confesar, entonces no hay nada de qué apartarme, porque todo lo estoy haciendo bien. Sin embargo, dice Dios que para que yo pueda afrontar toda esta tempestad en el ámbito de la salud, tengo que partir desde el arrepentimiento. Así que tengo que hacer un análisis de mi vida para saber cómo estoy frente a ese mensaje de salud que Dios me ha dado. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 197, hablando en relación al arrepentimiento, dice este pensamiento: a muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. San Juan 5:14. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Cuando el Señor Jesús sanaba a una persona, le decía, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Lo vemos en la Biblia citándole a una persona, pero sin embargo el Espíritu de Profecía dice que fue a muchos de los afligidos que Dios sanó, les decía eso, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. ¿Qué implicaba eso de no peques más? Quiere decir, el Espíritu de Profecía lo menciona, que esas personas que eran sanadas sabían cuál era la causa de su enfermedad. Por eso necesitaban arrepentirse. ¿De qué? De esa causa, de lo que los había llevado a esa enfermedad. Tenía que venir un arrepentimiento porque lea el pensamiento o escucha el pensamiento, dice que la enfermedad se debía a violaciones, escucha aquí, violación de ley de Dios, tanto natural como espiritual. Yo preguntaría, ¿usted sabe cuál es la ley natural y cuál es la ley espiritual? Porque está hablando indudablemente de dos tipos de leyes, ley natural y ley espiritual. ¿Sabe diferenciar? ¿Sabe en qué consiste la ley espiritual y la ley natural? Ahora, el pensamiento
sigue diciendo, Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El asunto de que me enfermo o no me enfermo en este tiempo ya no es un asunto de azar, fíjese, porque al rato vamos a leer un pensamiento que dice textualmente así, sino es una recompensa, dice aquí, de la obediencia a las leyes de Dios. Quisiera recalcar esto. El párrafo anterior hablaba de ley natural y ley espiritual. Enfermedad como resultado de violación de leyes de Dios, natural, espiritual. Salud, recompensa de obediencia a una ley de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube diciéndoles, y escucha aquí, hermanos, porque acá hay un mensaje para nosotros. Les habló, dice, desde la columna de nube diciéndoles lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Y entonces se cita el texto tan conocido de Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y vieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este texto de Éxodo, en muchas de nuestras presentaciones de salud, sale este pensamiento. Y porque va muy bien. Sin embargo, aquí en este pensamiento, hermanos, en este texto, hay muchos verbos que implican obediencia, porque todos los verbos son de acción, y dice, si oyes, si haces, si vieres oído, si guardares, fíjese bien, entonces, porque estamos mencionando que así como el Salmo 91 tiene promesas, que tiene que tiene condiciones, Éxodo 15:26, un texto muy citado dentro del ámbito de la salud, también tiene condiciones. Si oyes, si haces, si guardas, entonces. Y el Salmo 91, hermanos, es un salmo que en esta época está mencionándose también mucho, precisamente porque queremos reclamar esas promesas de que las enfermedades caigan a nuestro lado, pero que a nosotros no nos toquen, que van a haber pestilencias, pero que yo no tengo que tener temor porque la promesa de Dios va a estar allí. Pero recordemos que ese salmo es condicionado a, y eso es lo que lo estamos hablando. Ahora, decía el pensamiento entonces que el Señor les enseñó, les instruyó en lo que debían de hacer y entonces lo que Dios iba a hacer por ellos. Cristo dio a Israel instrucciones definidas, y esta frase me gusta. Escucha lo que dice. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este texto para mí es maravilloso, es precioso, al decir que Cristo da instrucciones pero definidas, específicas, acerca de sus hábitos de vida, es decir, el estilo de vida, hermano. Quiere decir que nosotros no podemos andar por la vida viviendo como si no hubiese ley, que como si no hubiese algo que nos rigiera en cuanto a nuestro estilo de vida, porque todo está firmemente detallado en su palabra. Y yo siempre digo, la Biblia marca el principio, pero el espíritu de profecía amplía ese principio. Por eso es que Dios dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio que Dios ha dado instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida, puntuales, y les aseguró. Viene una promesa en el libro de Deuteronomio 7:15, quitará Jehová de ti toda enfermedad. Deuteronomio 7:15. Y cuando el pueblo, sigue diciendo el pensamiento, cumplió estas condiciones, se cumplió la promesa y no hubo en sus tribus enfermo, citando el Salmo 105, versículo 37. Hermanos, Dios da instrucciones. Y entonces viene la promesa. Dios va a quitar toda enfermedad y entonces, hermanos, cuando el pueblo de Dios cumple esa condición, ahora se cumple la promesa de que Dios iba a quitar todo tipo de enfermedad. Este pensamiento es muy
Es muy, muy hermoso. Ahora, siguiendo ahí en esa misma página, dice estas lecciones, y esto es lo más maravilloso, porque esas promesas, estábamos hablando del pueblo de Israel, pero escuche cómo termina diciendo el espíritu de profecía, que por cierto también puede encontrar esta cita en El deseo de todas las gentes, páginas 763 y 764. Dice, estas lecciones son para nosotros. Lo que fue para el pueblo de Israel, dice, estas lecciones son para nosotros. Escucha aquí, hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. Ahora, una vez más, entonces vendría la pregunta, porque el pensamiento dice, hermanos, que cuando Dios hace la promesa hay una condición, y para que nosotros podamos tener salud en medio de una pandemia, hay condiciones que Dios ha especificado, que ha dado instrucciones definidas en cuanto a cómo debemos de vivir para poder evitar esas enfermedades. Entonces el pensamiento decía que todos debemos aprender cuáles son esas condiciones. Entonces la pregunta que haríamos a manera de reflexión sería, ¿usted conoce cuáles son esas condiciones que el Señor ha dado? Esas condiciones que son definidas en cuanto a la manera de vivir, para que el Señor, al nosotros obedecer y cooperar, como decía Consejo sobre el Régimen Alimenticio, el Señor pueda devolver la salud o pueda proveernos de salud, pueda mantener nuestra salud. Esa sería la pregunta, hermanos. ¿Conocemos todos cuál es la condición? Y hay una parte importante aquí que me gustaría resaltar también de este texto. Al Señor no le agrada, dice, que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Hace momentos les preguntaba, ¿usted sabe diferenciar cuál es una ley espiritual y sabe cuál es la ley natural? La ley espiritual, que tenemos que mencionar aquí porque vamos a ir a eso. La ley espiritual, la ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo, esa ley que fue dada allá en el monte Sinaí. Y la ley natural en un estudio breve que hemos hecho, hemos encontrado que a la ley natural recibe como 7 u 8 nombres más en el espíritu de profecía. Y con alguno de ellos usted se va a identificar en el conocimiento. Leyes naturales, leyes de la naturaleza, principios de salud, remedios naturales, verdaderos remedios, principios higiénicos, en fin, hay como 7 u 8 nombres que se le da a las leyes naturales, las leyes de la salud. Así que, volviendo al pensamiento, dice que hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud, y todos deben aprender cuáles son esas condiciones, porque al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. Y cuando nosotros, hermanos, cooperemos con Dios en la obediencia a esas leyes que acabamos de mencionar, entonces el Señor se encargará no solamente de prevenir, porque esta es la parte preventiva, sino también de recuperar la salud en caso de que la hayamos perdido. Hermano, el método de Dios es maravilloso porque es un método preventivo, pero que también es un método que devuelve la salud. Ahora, voy a hacer solamente una pequeña mención de esos principios de salud, porque debemos estar acorde con eso, hermanos, y tenemos que estar repasándolo constantemente. He aquí el detalle que mencionábamos anteriormente de poder hacer un análisis de nuestra vida en este tiempo bajo la ley. Recuerde que la ley es el espejo que nos va a indicar cómo estamos viviendo, cómo está nuestro estilo de vida, porque esta es la ley, este es el parámetro, nuestra medición para cada día de vida que el Señor nos conceda. Voy a empezar, y yo digo que es una pequeña mención, porque estudiar cada uno de estos principios es profundizar y llevaría demasiado tiempo, pero solamente los vamos a repasar
y cada vez que mencionemos un principio de ellos, tendríamos que estar haciendo una autoexaminación, cómo estamos frente a todo esto. El aire puro, fíjese, hermanos, cuando hablamos del aire puro, la respiración profunda, una de las prevenciones también que se están mencionando, que a menudo he recibido algunos mensajes de texto en relación al aire, se está diciendo de que hay que hacer un tipo de respiración y que si usted puede sostener su respiración por unos 8 segundos, puede decir que sus pulmones están funcionando bien, pero que si usted no es capaz de sostener unos 8 segundos la respiración y se ahoga o quiere toser, entonces ya comenzamos a preocuparnos porque estamos hablando de que es una enfermedad respiratoria. O el mensaje de salud que Dios nos ha dado, siempre se nos ha mencionado de que debemos de estar haciendo respiraciones profundas, de que debemos mantener nuestras ventanas abiertas para que haya aire circulando, de que tenemos que estar expuestos a un aire que si tenemos la posibilidad de poder estar al aire libre, pues es mucho mejor, que de paso aquí conectamos con la salida al campo. No habría algo mejor que estar en un aire donde está la circulación y en medio de la naturaleza. Pero bueno, ahí también tenemos que reflexionar un poquito en relación a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Pero ese es un principio de salud. No estoy fuera todavía, pero podemos analizar, hermanos, cómo estamos viviendo, cómo está la vivienda. Tenemos las ventanas por lo menos un poco abiertas para que circule el aire. Bueno, lo dejamos allí. Y estar haciendo respiración, hermanos, es algo muy necesario. Vamos al Espíritu de Profecía y usted va a encontrar allí que este es un asunto de que tanto en los institutos de salud y en las presentaciones de salud se tiene que estar enseñando a hacer respiraciones profundas. De exposición al sol, este es otro asunto, hermanos, que ahora con el coronavirus se está a la expectativa porque aún no se sabe cuál va a ser la conducta de este virus, porque se desconocen muchas cosas, pero muchos profesionales de salud están mencionando de que es muy probable que las altas temperaturas puedan ayudar a diseminar este virus. Un mensaje que no es nuevo para nosotros, hermano, la exposición al sol es parte de los principios de salud. Para poder sintetizar la vitamina D, y la vitamina D está regulando muchas funciones de nuestro organismo, necesitamos la exposición al sol diariamente, porque esto no se acumula en el organismo. Hay que estar exponiéndose diariamente. Principio de salud que también tenemos que desempolvar un poquito, porque en la gran mayoría de nuestras presentaciones, cuando hablamos de Reforma Pro Salud, y siempre lo hemos mencionado, acá en la cadena hay una temática sobre la exposición al sol, sobre este remedio natural que el Señor nos ha dejado. Pero en la gran mayoría de nuestras exposiciones de salud solamente hacemos un énfasis en el asunto de la alimentación y los demás principios solamente son mencionados, pero nunca adentramos y profundizamos en cada uno de ellos. Muchas de las enfermedades están relacionadas con un déficit de vitamina D. Así que no es un mensaje nuevo, nosotros lo tenemos ya de tiempo. El asunto de la temperancia, y estoy haciendo mención con el asunto que estamos atravesando ahora del COVID-19, porque una de las recomendaciones del área de salud ha sido no alcohol, no tabaco, no droga. ¿Por qué? Porque ahorita estamos muy preocupados con el asunto del sistema inmunológico. Son hábitos que destruyen la salud y que van a destruir el sistema inmune. Ahora se está haciendo un énfasis, no alcohol, no esto, no lo otro. Nosotros tenemos este mensaje, repetimos y lo vamos a estar repitiendo con cada principio de salud que tenemos. Un mensaje que el Señor nos ha dejado de temperancia, pero que cuando vamos a la pluma inspirada, porque esta es nuestra base en el área de salud, el Espíritu de Profecía hace mención que la temperancia no solamente está relacionado con estos asuntos del tabaco, la droga, el alcohol, sino que va mucho más allá. Por eso, en la mejor definición que podemos encontrar de temperancia, dice que es una abstención completa de todo lo que es dañino y el uso moderado o controlado de lo que es sano. Aquí, hermanos,
es muy importante. No hay tiempo tampoco para profundizar en este principio de salud, pero la temperancia, hermanos, es un principio de salud que se aplica a todos los demás principios. Temperancia en el aire, temperancia en el sol, temperancia en el descanso, temperancia en el ejercicio, temperancia en el agua, temperancia en la alimentación. Temperancia, hermanos, la templanza es un principio que que tenemos que aplicar a todos los actos de nuestra vida. Recuerda que el pensamiento decía que Dios nos ha dado definidamente cuál debería de ser nuestra manera de vivir en cuanto a nuestro estilo de vida. Bueno, otro nombre que se le da a la Reforma Pro Salud, de acuerdo al espíritu de profecía, es obra pro temperancia. ¿Qué le parece? Por eso el asunto de la temperancia es algo muy importante. Bueno, hay otro principio de salud que tiene que ver con el descanso. Volvemos aquí a este asunto que estamos pasando ahora. ¿Cuál es la recomendación del área de salud? Bueno, pues descanse, porque el sistema inmunológico lo necesita. Es un principio nuevo para nosotros. No sabíamos que teníamos que cuidar las horas de descanso. Lo sabemos, hermano, porque nosotros tenemos este mensaje de salud desde hace mucho tiempo. Así que hoy en día tendríamos que poner mayor atención a estos reglamentos de salud que Dios nos ha dado ya desde hace mucho tiempo. Otro principio de salud es el ejercicio físico. ¿Se está recomendando el ejercicio físico? Si alguien me comentaba, me decía que está saliendo a hacer ejercicio, pero que está buscando un horario en el que él pensaba de que pues no va a encontrar a muchas personas porque hay que cuidar eso del distanciamiento social en este tiempo, pero que quería fortalecer su sistema inmunológico. Una de las cosas o razones por las cuales hay que hacer ejercicio. Y me decía, sorprendentemente, dice, había mucha gente haciendo ejercicio. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita el miedo nos está moviendo a muchos a cuidar nuestro estilo de vida. Uno de ellos es el ejercicio físico. Ahora, preguntamos, porque dijimos que con cada principio físico debemos estar haciendo un análisis de nuestra vida, no de los otros, de nuestra propia vida. ¿Cómo estamos con el ejercicio físico? Usted también ha corrido ahora a hacer ejercicio físico porque el temor del coronavirus. El ejercicio físico es un principio de salud que ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Otro principio de salud, la alimentación. Alimentación adecuada. Ha sonado mucho, sí, hermanos, se ha levantado el asunto de la alimentación. Se está levantando el asunto de la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que más fortalecen el sistema inmunológico? Es más, han mencionado el consumo de las carnes, hay que evitarlos, porque las frutas, las verduras son los que nos están ayudando más con los antioxidantes, a evitar los radicales libres, sistema inmunológico. Las piedras están hablando del descanso, las piedras están hablando del ejercicio, de la buena alimentación, del aire, del sol. Y por eso les preguntaba hace unos momentos cuál es el papel que juega para nosotros en este último tiempo el mensaje de salud que Dios nos ha dejado. Pasamos a otro principio rápido, el agua pura, y es un mensaje también que he recibido, porque estamos en este medio, hermanos, de ahora tecnológico, y estamos recibiendo cada vez más mensajes y mensajes del coronavirus, del COVID-19, qué hacer y qué no hacer, qué hacer y qué no hacer. Me llegó un mensaje que decía, hay que estar tomando agua cada rato, a cada momento, estar tomando agua, porque como es un asunto que está relacionado con las mucosas, hay que mantenerlas hidratadas. Mensaje que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Es más, le pregunto, 7, 8 de la mañana, no sé qué horas tengan, 9 de la mañana, 10 de la mañana, no sé qué horarios todos tenemos. ¿Ha tomado agua ya? ¿Se ha hidratado? ¿Cuántos vasos de agua tomó el día de ayer? Es un mensaje, hermanos, que cuando lo miramos, no solamente desde el punto de vista físico, sino estamos hablando, o más bien mencionamos por la palabra de Dios, de que tenemos que estar acordes con una ley natural y una ley espiritual, porque era palabra de Dios, y que la ley natural es una ley divina, porque es Dios el que lo ha establecido. Venimos a considerar que este no es un asunto de que si me gustó el agua, si tiene buen sabor o no me gusta. Hermanos, cuando
amemos a Dios realmente, vamos a obedecer todos estos principios físicos. El agua pura es un principio que ya estaba establecido por Dios. Vamos a entrar a otros principios de salud que son pocos conocidos, que no se encuentran dentro de los 8 principios de salud que generalmente mencionamos, porque hemos difundido 8 remedios de salud, 8 remedios naturales, que alguien, como dijo una persona, que probablemente con buenas intenciones tomó Ministerio de Curación, página 89, contó y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entonces a partir de ahí se difundieron los 8 remedios naturales. Pero cuando usted va y busca, no solamente en Ministerio de Curación, página 89, sino va a Joya de los Testimonios, cuando va a Consejos sobre el Régimen Alimenticio, va a encontrar otros remedios de Dios, otros principios de salud, y entonces, hermanos, tenemos que mencionar que llegó el momento, hermanos, de no mutilar el mensaje de salud. Olvidémonos, y yo sé que esto puede enfadar a más de uno, pero no hay 8 principios de salud, hay más principios de salud. Por eso mencionaba, tenemos que ir a otros libros del Espíritu de Profecía y buscar qué más principios de salud. La palabra de Dios era clara al decir, hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud, y todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Hermanos, si mutilamos el mensaje de salud, la promesa está allí, pero si la condición no se cumple, entonces la promesa de Dios no se va a cumplir tampoco. Hay otro principio de salud que no está en Ministerio de Curación, página 89, pero que usted lo va a conseguir en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en Joya de los Testimonios. Es el hábito de la higiene. Los principios de aseo y principios de higiene. Cuando hablamos de este principio de salud, y ahora haciendo relación con lo que está pasando, y por eso era necesario que yo les mencionara, hermanos, lo que la CDC, la Organización Mundial de la Salud y muchos institutos de salud, a partir de la CDC y desde luego a partir de estas 2 instituciones grandes o estos 2 organismos de salud, se disemina a todo el mundo cuál es la prevención ante el coronavirus, ante este virus que estamos enfrentando. Hábitos de higiene, hábitos de aseo. ¿Algo novedoso? No, porque nosotros ya lo teníamos en el plan de salud. Lo que pasa es de que como nos hemos concentrado en 8, hemos sacado el aseo y la higiene, pero usted vaya al Ministerio de Curación y hay un capítulo entero hablando sobre el aseo y la higiene en el pueblo de Israel. Pero el mensaje que es para el pueblo de Israel es un mensaje que resuena hasta nuestro tiempo. Cuando vamos a la base, a la historia de la Reforma Pro Salud, los inicios, usted va a encontrar que desde 1847, al presentarnos el mensaje de la Reforma Pro Salud en sus inicios, Dios habló sobre el aseo y la higiene. Yo sé que como base oficial, fecha oficial, tenemos 1863, pero cuando usted va a los escritos del Espíritu de Profecía, va a encontrar que ya de 20 años atrás, 1847, ya teníamos los inicios de la Reforma Pro Salud. El aseo y la higiene fue uno de los primeros principios de salud que fue dado al pueblo, y hablaba sobre el aseo personal, sobre el aseo de casa, sobre el aseo de los alrededores y sobre el aseo dentro de nuestras iglesias. Hermanos, sería muy interesante si usted tuviese oportunidad, que debería de tenerlo, si es que queremos estar acorde con este mensaje, de ir a los escritos proféticos que tenemos y buscar e indagar. Porque ese asunto de lavarse las manos, ese asunto de estornudar, ese asunto de lavarse con jabón, no es nuevo o no debería ser nuevo para nosotros. Yo siempre he estado mencionando cada vez que hacemos esta presentación de salud ya en este tiempo, de que qué espectáculo hubiese sido, hermanos, si como pueblo nosotros estuviésemos ya advirtiendo de tiempo, porque recuerde que esto es algo preventivo. El mensaje de Dios siempre ha sido en este ámbito de prevención,
Dios no deseaba que nos enfermásemos, pero como hemos olvidado esa parte, pues estamos sufriendo consecuencias también el pueblo que recibió el mensaje. Pero estamos mencionando, hermanos, qué espectáculo hubiese podido ser de que nosotros estuviésemos ya advirtiendo de tiempo sobre el aseo, sobre la higiene. Pero ¿qué ha pasado? Hemos mutilado el mensaje, nos hemos quedado con 8 principios. Quitamos el aseo, quitamos la higiene, y usted va y lee el Espíritu de Profecía, dice, quiere que un paciente se recupere más pronto de su enfermedad, pues tiene que practicarlo, es algo esencial. Usted va a encontrar esa palabra en el Espíritu de Profecía, es esencial el aseo y la higiene, tanto para la prevención como para la recuperación de la enfermedad. Así que no puede concentrarse en 8 y quitar el aseo y la higiene, porque es esencial para la salud, tanto física, mental como espiritual. Vamos a ir a otro principio de salud que tiene que ver con la vestimenta, que tampoco está en Ministerio de Curación, página 89, pero que la vestimenta no solamente es presentada en el ámbito espiritual, en el sentido de pudor y modestia. El asunto de la vestimenta es necesario para poder gozar de salud. Tampoco lo hablamos. Sin embargo, hermanos, si estamos mal vestidos, si tenemos algún órgano que está comprimido por una vestimenta inadecuada, usted y yo no podemos tener salud. Estamos hablando o hablamos del aire puro y de la buena respiración, pero si usted tiene un cinturón que comprime, si usted tiene una ropa interior, ya sea en cualquier parte de su organismo, que te está comprimiendo su cuerpo, no puede haber buena respiración, no hay una buena oxigenación y no puede haber una buena salud. Eso tenemos que mantenerlo en cuenta. Por eso es de que cada vez que presentamos una temática de salud, no solamente nos tenemos que concentrar en comer ensaladas y tomar jugos si su vestimenta es inadecuada. Y el pueblo de Dios también tiene que advertir en relación a esto. Hay otro principio de salud que usted lo va a encontrar en Consejos sobre el Régimen Alimenticio y también en Joya de los Testimonios. Custodiar los sentidos, pureza en la vida. Así lo menciona texto puntualmente. A la par de la buena alimentación, a la par del aire puro, a la par del agua pura, dice pureza en la vida, y bajo el nombre de remedios naturales, remedios de Dios. ¿Qué tiene que ver la pureza, hermanos? La pureza de la vida con el ámbito de la salud. Para ser puros, mi mente tiene que estar pura. Es más, hermanos, la reforma pro salud dice que comienza con una reforma de la mente. La mente tiene que ser purificada. Allí comienza la reforma. Son escritos del Espíritu de Profecía. Es allí en la mente donde comienza la reforma precisamente. Lo primero que se reforma, dice, es la imaginación, es la mente. Así que, ¿cómo podemos tener una mente pura? Tenemos que ver un poquito de fisiología aquí y darnos cuenta de que es a través de los sentidos que se lleva información a nuestro cerebro, y el cerebro va a interpretar esa información que recibimos a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿qué más? El oído. A través de esos sentidos es que nosotros vamos a recibir la información, el cerebro toma esa información, la va a traducir, si es que están correctas, es decir, funcionamiento de la mente es correcta, va a traducir en buena información, se va a almacenar, y en determinado momento, hermanos, eso que está allí en el pensamiento va a salir en un acto nuevamente. Por eso es de que mente, carácter y personalidad habla mucho de relación de mente-cuerpo, cuerpo-mente, porque hay una relación que nadie puede romper. Así que, hermanos, todo lo que yo veo, todo lo que yo toco, todo lo que huelo, todo lo que oigo, todo lo que gusto, va a tener un impacto también en mi salud física. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y ahora estamos hablando mucho de miedo, ¿verdad? Y entonces si lo que escucho es eso, pues yo voy a corresponder, voy a tomar una actitud en relación a lo que yo escucho. Si lo que yo estoy viendo depende de lo que yo vea, va a tener un impacto. Es decir, hermano, todo lo que entra por nuestros sentidos va a fisiológicamente va a alterarme.
mi respiración, mi pulso, mi frecuencia cardíaca, todo va a alterar dependiendo de todo lo que yo perciba con mis sentidos. Por eso es de que pureza en la vida, el custodiar los sentidos, tiene que ver aquí en el ámbito de la salud. Y usted lo va a leer allí a la par de otros principios de salud, la pureza en la vida. Vamos a ir con otro principio de salud que tiene que ver con el ambiente amable. Allí en ese mismo texto va usted a ver la amabilidad como un principio de salud. Y bien interesante, porque para cada uno de estos principios hay un texto bíblico que es principio, y va a ir al espíritu de profecía y usted va a encontrar detallado ese principio, todo lo que corresponde a eso. El asunto de la amabilidad, solamente por citar el capítulo de Isaías, el libro de Isaías habla sobre la amabilidad cuando habla sobre el verdadero ayuno. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento, no es que albergues al que está desnudo, al huérfano. En fin, se dan ciertos detalles ahí de nuestras obras de caridad, obras de amabilidad, nuestra relación con el prójimo. Y el texto dice que cuando hayamos hecho eso, esas obras de amabilidad, de atención a nuestro prójimo, bajo el verdadero ayuno, dice, y entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará de ver presto. Usted corre y lee en el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir todo eso? Y se dará cuenta que no solamente está hablando en el ámbito espiritual, sino que está hablando en el ámbito físico, fisiológico. Dice, tu salud se dejará de ver presto. Está hablando en el ámbito fisiológico, corporal. Hay una recompensa, recuerde, hay una condición, hay una promesa, pero hay una condición. Cuando se cumple la condición, entonces la promesa de Dios viene. Entonces, el asunto de la amabilidad, hermanos, es muy importante. El asunto de la amabilidad es muy importante. Volvemos a este asunto que está sucediendo ahora con el asunto de la cuarentena. Estamos allí confinados todos como familia y se está viendo que hay más problemas ahora entre parejas, entre hijos. ¿Por qué? Porque no habíamos estado en ese entorno familiar, en ese círculo familiar, y ahora pareciera ser de que en vez de que favorezca, está causando problemas. Tenemos luz al respecto. Vamos a ver qué habla el espíritu de profecía en relación a los actos bondadosos, al asunto de la amabilidad, palabras bondadosas, porque no solamente tiene una repercusión social, espiritual, sino también dentro del ámbito físico. El hecho de estar en desacuerdo con otras personas, el gritar, empujar, el estar en discordia, no promueve la salud. Hay otro principio de salud que tiene que ver con la alegría. Texto bíblico lo tenemos como base. El espíritu triste seca los huesos, pero la alegría es una buena medicina. ¿Aplicamos esa buena medicina ahora o solamente con el asunto de la alimentación y el ejercicio físico? ¿Qué pasó con la alegría? La palabra de Dios dice que la alegría es una buena medicina. Vamos al espíritu de profecía, corremos a esa luz que Dios nos ha dejado en este último tiempo. ¿Qué habla en relación a eso? Y usted va a leer que dice que el asunto de la alegría, ese texto que se estaba citando en el libro de Proverbios, no solamente gira en el ámbito espiritual, sino, dice, tiene que ver con un asunto fisiológico. Sus actitudes están contando mucho. ¿Qué es la actitud cuando está escuchando todo lo que está pasando? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temor? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto sobre nuestras actitudes ante todos los eventos que están ocurriendo? Dice, cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, pero también dice en otras versiones, usted tendría que ver las versiones, y dice, levantad vuestras cabezas, erguíos, dice. ¿Por qué dice erguíos y levantad vuestra cabeza?
Porque aquí hay una relación que se cita en mente, carácter y personalidad, la relación entre mente y cuerpo, mente. Hay una relación. El cuerpo le va a mandar una señal al cerebro y el cerebro también, la manera de pensar, va a mandar una acción al cuerpo. Hay una relación, hay un vínculo. ¿Cuál es la actitud que debemos de manifestar? Es de miedo, es de temor, es de angustia, hermanos. El abatimiento, la depresión, la tristeza, la lobreguez es lo contrario a la alegría. Así que si leemos en el Espíritu de Profecía, el abatimiento, la depresión, dice, es causa fructífera de enfermedades. ¿Cuál es la actitud que Dios nos pide tener? Dice, mantenga un espíritu alegre. Desde luego no es una época para reírnos, hermanos, no es una época para andar a carcajadas por todo lo que está ocurriendo, pero Dios nos está invitando a tener una actitud diferente, a que levantes la cabeza, a que yergas el cuerpo, porque la redención está cerca. Son principios de salud que no se encuentran dentro de los 8, pero que si yo quito esa actitud, no hay salud, por más de que ya esté practicando 7 u 8 principios de salud. Tenemos que incorporar nuestras actitudes también para el buen funcionamiento de nuestro sistema. Ahora, el último principio de salud que tenemos y que sabemos es la confianza en Dios, y lo hemos dejado al último, no porque sea el menos importante, sino porque confianza en Dios, hermanos, es la base que va a sostener a todos los demás principios. Confianza en Dios tiene implicaciones de conocimiento a Dios, porque usted no puede confiar en alguien que no conoce. Confianza en Dios tiene que ver una relación íntima con Dios, es conocer a Dios, es amar a Dios, porque si no le conocemos no le podemos amar, y no podemos amar a alguien que no conocemos. Y cuando entonces amamos y conocemos, confiamos. Hermanos, el libro de Romanos, capítulo 13, en el versículo 10, dice que el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor, dice, es el cumplimiento de la ley. Por eso mencionábamos de que confianza en Dios, hermanos, es la base que va a sostener a todos los demás principios de salud. ¿Cómo estamos con los principios de salud? Si no amamos a Dios, no podemos obedecer. Si Dios no está con nosotros, no vamos a poder cumplir las promesas que podamos hacer sobre hacer cambios de alimentación, sobre mañana empiezo ya con una rutina de ejercicio, mañana comienzo a tomar agua, mañana comienzo a limpiar la casa, a procurar el aseo, la higiene, mañana cambio la vestimenta. Son promesas que podemos hacer y que van a tardar por lo menos una semana, pero cuando nos afianzamos al Señor, hermanos, esto va a ser, es más, el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, para no decirlo en mis propias palabras, dice que la reforma pro salud, con las implicaciones que tiene la obediencia a las leyes de la salud, es la verdadera santificación. Pero la verdadera santificación se da movida, dice, bajo un principio vivo y activo, que es el amor. El amor, hermanos, es la base para poder hacer. Hay otro texto del Espíritu de Profecía que menciona que la vida del cristiano no solamente consiste en hacer cambios externos, sino se trata de un cambio de corazón. Es un morir al pecado, así lo describe. De eso se trata precisamente la verdadera reforma. Por eso hablábamos de que está implícito el arrepentimiento. Estamos ya casi por terminar. Y quiero terminar solamente mencionando algunos textos del Espíritu de Profecía para recalcar el asunto de los principios de la salud. En el libro Ministerio Médico, en la página 223, o en el libro Temperancia, página 77, el subtítulo, y esto me encanta a mí, hermanos, porque recordemos el título de la temática es Prevención de las Enfermedades. Este libro tiene un subtítulo y dice: estudiad y enseñad las leyes de la medicina preventiva. Dijimos, CDC, OMS,
todas las instituciones, organismos de salud están haciendo la prevención, ¿verdad? Y usted conoce cuáles son las prevenciones que se están dando ante esta enfermedad respiratoria, el COVID, y Dios también dice, bueno, también yo tengo leyes que tienen que ver con la medicina preventiva, pero dice, usted estúdielas, y después de que las haya estudiado y después de que las esté aplicando, ahora enseñe las leyes de la medicina preventiva, porque Dios también tiene su parte preventiva. Y vamos a escuchar aquí, dice el Espíritu de Profecía, médicos reformadores, porque este mensaje es para médicos reformadores, y entonces usted puede decir, bueno, pues que lo escuchen los médicos reformadores. No, le quiero recordar otro pensamiento que dice, hemos llegado a un tiempo cuando cada miembro de iglesia debe trabajar en el área médica misionera. Se tiene que preparar en el área médica misionera. Entonces, si usted es un miembro de iglesia, entonces el llamado también es para usted. Médicos reformadores, dice aquí, debieran llamar la atención en manera especial hacia las leyes que Dios ha establecido. Ellos se detienen mucho en el desarrollo de la enfermedad, pero en general no llaman la atención hacia las leyes que debieran ser escrupulosas e inteligentemente obedecidas para prevenir la enfermedad. Otra de las cosas, estábamos mencionando, hermanos, ¿cuál es el papel que jugamos nosotros ahora frente a la temática de la reforma pro salud? ¿Cuál es el mensaje de salud que tenemos que estar presentando? Nos hemos quedado cortos, hemos mutilado el mensaje de salud, y por el otro lado, los que no estamos mutilando o no nos hemos concentrado en eso, nos hemos ido a algo que es mucho más peligroso, a estar trabajando solamente con cuestiones técnicas de remedios caseros, y hemos transformado la reforma pro salud solamente en hablar de remedios caseros. Y estoy diciendo esto para diferenciar los verdaderos remedios de los remedios caseros, que podemos utilizarlos, pero que no hay un énfasis total en cuanto a esos remedios caseros. Los podemos utilizar porque el Espíritu de Profecía también habla una sección sobre que no es falta de fe y podemos utilizarlos, pero no se concentra en eso el mensaje de salud. No perdamos el camino que Dios ha trazado en cuanto a esta área de salud. Por eso el pensamiento dice que hay muchos de los reformadores que nos hemos detenido mucho en el asunto de la enfermedad, pero que en general, dice, no estamos llamando la atención a las leyes, escucha aquí, que deben ser escrupulosa, y esa palabra a muchos nos puede causar un poco de temor y podemos decir fanatismo, extremismo, pero Dios utiliza esa palabra, escrupulosa e inteligentemente obedecidas para prevenir la enfermedad. Queremos prevenir la enfermedad, queremos que la promesa del Salmo 91 se cumpla y que caigan a nuestro lado 1,000 y 10,000, pero que a nosotros no nos llegue. Dice, obedezca las leyes de Dios, escrupulosa inteligentemente para poder prevenir la enfermedad. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 28 dice, enseñad a la gente a corregir los hábitos y las prácticas relacionadas con la salud, recordando que una onza de prevención vale más que una libra de curación. Y yo digo, nos hemos concentrado más en la libra de curación y hemos tirado a la borda la onza de prevención. Sin embargo, el mensaje de salud que hoy en día, hermanos, necesitamos estar levantando es la onza de prevención. Pero si ya estoy enfermo, siga predicando eso, siga enseñando eso, porque es el mismo plan, es el mismo tratamiento para prevenir y para tratar las enfermedades. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Dice, enseña a corregir hábitos, enseñe a estos principios de salud para que se hagan prácticos. Fíjese lo que dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio en el párrafo 762. Hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y a practicarlos. Lanzamos los principios de salud, pero dice, haga su mayor esfuerzo, que todos comprendan la necesidad que tenemos de estos principios de salud, pero no solamente de saberlos, porque también hay un texto que dice, sabemos más de lo que hacemos.
¿Alguno de estos principios de salud fue nuevo para usted o todos los conoce ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos ante esos principios? Hay que practicarlos, comprender la necesidad de estos principios y practicarlos. Ministerio de Curación, capítulo El Médico Educador dice, no se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar, es resultado de la obediencia a la ley. ¿Quién se enfermará? ¿Quién no se enfermará? Bueno, a algunos nos tocará enfermarnos, a otros no nos tocará, pero no por un asunto de azar ni de suerte. A mí me tocó, a mí me pegó, a mí me llegó. No, dice Dios, esto no es un asunto de azar. Tanto el que se enferma como el que no se enferma no es un asunto del azar. Es resultado de la obediencia o la desobediencia a una ley. Estamos ya, perdón hermanos, casi por terminar y me gustaría terminar, mencionando este pensamiento que es sumamente importante, que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 183 y 184. Porque este mensaje de salud, hermanos, está muy relacionado con este día santo que hoy nos ha tocado, el día sábado. Y dice este pensamiento: la enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado de violar la ley de la naturaleza. Nuestro primer deber que le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes es obedecer las leyes de Dios, lo cual incluye, fíjese, escuche bien aquí por favor, y lo cual incluye las leyes de la salud. Si estamos enfermos, les imponemos una carga tediosa a nuestros amigos y nos inhabilitamos para cumplir nuestros deberes hacia nuestras familias y vecinos. Y cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de la ley de la naturaleza, acarreamos tristeza, sufrimiento a otros, privamos a nuestros vecinos de la ayuda que debemos rendirles con nuestra vida, les robamos a nuestras familias el consuelo y la ayuda que podríamos prestarles y despojamos a Dios del servicio que Él nos demanda para que fomentemos su gloria. Entonces, termina diciendo el pensamiento, ¿no somos en el peor sentido de la palabra transgresores de la ley de Dios? Hermanos, este pensamiento puede ser un pensamiento de reflexión, porque el pueblo de Dios en este último tiempo y en todos los tiempos, pero mucho más en esta época que nos ha tocado vivir, es el hecho de levantar a Cristo y de levantar la ley que Dios ha instituido. Los 10 mandamientos, la ley moral, la ley espiritual. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros violamos la ley natural, recordando aquí que cada vez que hablamos de leyes de la salud, tenemos que recordar también que es una ley que Dios ha establecido, es divinamente establecido. Y como pueblo de Dios en este tiempo, dentro de los mandamientos de la ley moral, de los 10 mandamientos, hay un mandamiento que se destaca, que es el 4º mandamiento. Nosotros somos llamados a reparar, a levantar ese portillo, a reparar el portillo, a levantar los 10 mandamientos, especialmente el 4º mandamiento. Sin embargo, dice este texto de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, que el primer deber que nosotros le debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestros semejantes, aquí está abarcando los 10 mandamientos, a Dios y al prójimo. Pero el primer deber que nosotros tenemos en el cumplimiento de esa ley, dice, es obedecer las leyes de Dios, lo cual incluye las leyes de la salud. Fíjense qué interesante. Siempre que hablamos de ley de Dios, no se olvide que ahí está implícita también la ley de la salud. Cuando nosotros violamos las leyes de la salud, los principios de salud, y nos enfermamos por eso, porque es consecuencia de, dice que traemos dolor a nuestra familia, causamos dolor a nuestros más allegados, traemos sufrimiento, traemos tristeza,
¿Qué pasa con nuestro prójimo? Yo quedo inhabilitada, ya no puedo cumplir la misión que Dios me ha dado porque estoy inhabilitada, estoy confinada a una cama en el peor de los sentidos y ya no puedo, dice aquí, tampoco brindarle el servicio a Dios porque es una comisión divina. Y entonces, dice aquí, eso es lo terrible, hermano, no somos en el peor sentido de la palabra transgresores de la ley de Dios. Entonces, esa ley que nosotros tenemos que levantar en este tiempo, podemos fácilmente derrumbarla y destruirla. Y en el peor sentido de la palabra, llegar a ser transgresores de esa ley cuando nosotros nos olvidamos de obedecer las leyes de la salud y de esa manera perdemos la salud y perdemos todo lo que tiene que ver respecto a nuestro deber, tanto como a Dios como a nuestro prójimo. Hermanos, meditemos en eso porque hoy es un día muy especial, hoy es día sábado y está muy relacionado, el día sábado está muy relacionado con el asunto de la salud. No hay tiempo para poder hablar de ello, pero el asunto del día sábado, hermano, está muy relacionado con la reforma pro salud. Hoy recordamos a un Dios creador, un Dios que creó mi cuerpo, un Dios que ha creado mi organismo, pero por el otro lado también creemos de que el día sábado es un recordatorio de que tenemos un Dios que nos redime, y nos redime, hermanos, no solamente espiritualmente, no solamente mentalmente, sino nos redime también en el aspecto físico. Terminamos con este pensamiento. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Aumentarán las hambrunas. Las pestilencias barrerán a miles. Se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Evento de los últimos días, en la página 27, párrafo 3, termina diciendo el pensamiento: pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Esas promesas, hermanos, que se citan en la palabra de Dios, en el Salmo 91, de que Dios nos va a proteger, de que no vamos a tener temor de pestilencias, no vamos a tener temor de enfermedades y de todas las que puedan venir, caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos llegarán. Todas esas promesas maravillosas de salud, de cuidado y de protección, dice el Espíritu de profecía, que pronto, dice, se les va a negar el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Y no olvide, hermanos, que todas las promesas de Dios son condicionadas a obediencia, a una ley natural y a una ley espiritual. Aquellos que continúan despreciando los mandamientos de Dios. No olvidemos de que dentro de esos mandamientos, dentro de esa ley divina, también se encuentran las leyes naturales que fueron divinamente establecidas. Que el Señor nos ayude en esta reflexión, que podamos examinar nuestras vidas, cómo estamos frente a esa ley natural y a esa ley espiritual, y que nos dé la sabiduría y la fuerza necesaria para poder hacer los cambios correspondientes en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a orar y de esa manera vamos a concluir con la presentación de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en los altos cielos, agradecemos, Señor, de que nos estés concediendo la vida. También agradecemos, Señor, de que nos hayas provisto de un mensaje de salud, que tu palabra dice que es un mensaje maravilloso y que está bien definido. Agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad y tu misericordia al proveernos de este mensaje preventivo, pero también de este mensaje que no solamente previene de enfermedades, sino también atiende a nuestras enfermedades que ya hemos adquirido en el pasado. Y Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque has tenido paciencia con nosotros hasta este momento. Ayúdanos para que a través de tu gracia perdonadora y de tu gracia restauradora podamos levantarnos y podamos con la ayuda eficaz de tu Espíritu Santo hacer los cambios necesarios para este tiempo que nos ha tocado vivir. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes.
Te lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.